Mi esposa no lo podía creer cuando me vio parado al costado del camino, con la cámara en la mano, mirando el auto en el que estaba. Las ventanas ligeramente empañadas, las sonrisas cómplices, el roce de las manos como si no existiera nadie en el mundo más que ellos dos. Ella no vio mi mundo derrumbarse, ni se imaginó que, en ese momento, todo dentro de mí se estaba desgarrando en silencio. No grité, no forcé el coche, no hice ningún escándalo. Simplemente tomé mi celular, capturé la imagen de la traición con la frialdad de quien ya había muerto por dentro y me fui. Con la misma tranquilidad con que un juez firma la sentencia de un condenado. Me fui a casa. Llamé a todos. Dijo que teníamos algo importante que compartir. Utilicé esa voz emocionada que solo usamos en las fiestas de compromiso o en los anuncios de embarazo. Y todos confirmaron su presencia con entusiasmo. Nadie imaginaba lo que estaba por venir. Ella tampoco. El camino entre el arresto y el encuentro fue uno de los más largos de mi vida. Me senté en el sofá de casa y miré cada rincón de nuestra casa como si me despidiera del pasado. La manta doblada en el brazo del sofá, el marco de fotos del viaje a la Toscana, el olor de su perfume aún impregnado en la almohada donde solía recostarse. En cada detalle, una puñalada. Porque cuando realmente amas a alguien, no son los gritos los que te destruyen, son los silencios. Y el de ella, era ensordecedor. Porque ella no dijo nada, ella nunca dijo nada. Ella rió, besó, hizo planes. Mientras en el fondo alimentaba otro deseo, otro cuerpo, otro hombre. ¿Y yo? Yo pagaba las cuentas, cocinaba los viernes por la noche, le daba masajes cuando decía que estaba estresada. Ella dijo que me amaba. Y yo creí. Como un tonto. Un necio satisfecho con migajas, cegado por sus propios sueños. Recuerdo el momento exacto en que entró a la casa esa noche después de su cita con su amante. Ella era ligera, relajada, incluso cantaba. Me dio un beso en la mejilla y me preguntó si quería cenar. Dije que no, que estaba organizando una sorpresa. Ella sonrió. Todavía tuvo la audacia de sonreír. La vi caminar hacia el dormitorio, la misma habitación donde compartimos promesas, la misma habitación donde ella ya había imaginado la ausencia de mi cuerpo. Todo en ella parecía intacto. Pero yo lo sabía. Ya lo sabía. Y lo que me quemaba por dentro no era la traición física, sino la trama construida en silencio. Las mentiras colocadas delicadamente como almohadas debajo de un castillo de arena a punto de derrumbarse. Al día siguiente, la mesa del comedor fue preparada con esmero. Velas, copas, vino. Un ambiente de celebración. Ella pensó que le iba a anunciar algo grande, un ascenso, un viaje, quizá hasta un embarazo que ella sabía que no existía, pero el instinto de traición lo confunde todo. La familia fue llegando poco a poco, con abrazos y sonrisas. Todos se sentaron y esperé hasta que todos estuvieran cómodos, hasta que se sirvió el vino, hasta que los teléfonos celulares cayeron sobre la mesa, como confiando en el momento. Y luego, con el mismo tono de voz tranquilo con que anuncié el encuentro, lo revelé. Abrí el álbum de fotos en mi teléfono y lo coloqué sobre la mesa. Nadie lo entendió de inmediato. Pero los segundos fueron suficientes. Silencio. Un silencio que congeló el tiempo. Ella miró. Luego me miró. Y él simplemente dijo, no es lo que parece. ¿Qué frase más patética? ¿No es lo que parece? Casi me reí. Pero lo que vino después no fue risa. Fue un puñetazo en el alma. Porque en el fondo, yo ya sabía que para ella nunca se trató de mí. Nunca se trató de amor. Se trataba de vacío, ego, vanidad. Ella no me engañó porque yo fracasé. Ella me traicionó porque nunca tuvo el coraje de enfrentar sus propios agujeros. Yo solo era un espejo, y los espejos cansan cuando muestran demasiado. Pero lo que nadie en esa mesa esperaba era lo que iba a revelar a continuación. Porque lo que ella no sabía, y él tampoco, era que hacía unos meses ella había firmado un documento que yo preparé como parte de una reestructuración de activos. Un documento inocente, aparentemente vinculado a una posible sociedad familiar. De hecho, se trataba de una cláusula legal, en caso de infidelidad probada, el culpable renunciaría a todos los bienes comunes.
Y allí, con la evidencia a la vista, simplemente deslizaría el papel original sobre la mesa y le pediría a alguien de la familia que lo leyera en voz alta. Fue su hermana quien lo leyó. Su voz temblaba con cada línea. Cuando terminó, la habitación quedó congelada. Ella no podía respirar adecuadamente. El amante simplemente bajó la cabeza, pálido. Esta no fue una venganza barata. Fue justicia. Fue el regreso, punto a punto, de cada lágrima tragada en silencio. Porque cuando entregas todo a alguien y esa persona te traiciona, lo mínimo que mereces es salir de pie, no destruido. Y en esa habitación, aunque estaba herido, estaba de pie. Ella no. Ella se estaba cayendo a pedazos. La amante intentó decir algo, pero fue interrumpida por su hermano, quien se levantó de la silla y, con cara de vergüenza, simplemente dijo, «No eres bienvenido aquí». Nadie en la familia lo defendió. Ella lloró, pero su llanto ya no me conmovió. Fue el grito de alguien que perdió no solo un matrimonio, sino su propio nombre, su propia historia, la imagen que había construido. Durante años fue admirada como la esposa perfecta, la compañera de oro. Y en cuestión de minutos, todo era ruido. No por mi culpa sino por sus decisiones. El precio de la libertad no siempre es ligero. Y ahora experimentó todo el peso de la elección que había hecho. Al salir de esa habitación, dejó atrás no solo a mí, sino todos los vínculos que pretendía valorar. Y yo, me fui a dormir sola esa noche. Pero en paz. ¿Y qué pasó con el amante? Bueno, él también pagó el precio. La filtración de imágenes y documentación afectó directamente a su posición profesional. Perdió su posición, su prestigio y a su propia esposa, que hasta entonces no había sabido nada. Todo se enteró esa misma noche, cuando las fotos le llegaron a través de un correo electrónico anónimo. Y ella no lo dudó. Hizo las maletas, cogió a sus hijos y nunca miró atrás. Mientras tanto, estaba recuperando el control de mi vida. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completo. Pero lo más sorprendente estaba aún por llegar. Algo que nadie, ni siquiera yo, podría haber predicho. Un detalle oculto tras las escenas de la traición, algo que cambiaría para siempre la percepción de todo lo ocurrido. Algo que me hizo darme cuenta de que tal vez todo este dolor no fue en vano. Bienvenido al canal. Aquí, no apoyamos ni romantizamos la traición. Todas las historias son ficticio, pero llevan una cruel verdad: la traición destruye vidas, hogares y corazones. El objetivo de este canal es mostrar las consecuencias devastadoras de las decisiones egoístas y revelar que, a menudo, lo que se pierde es irrecuperable. Ahora, respira profundamente. Sé prepare. Estás a punto de escuchar una historia chocante, intenso e imposible de olvidar. David y Laura eran, a primera vista, una de esas parejas que parecían hechas el uno para el otro. Habían vivido juntos durante 14 años, casados durante 12, y lo que más llamaba la atención de su aspecto era la naturalidad con que habitaban los gestos del otro. Cuando estaban en reuniones con amigos o familiares, no era raro que alguien comentara que todavía se miraban como al principio. David era un hombre de hablar tranquilo, de mirada serena y de una elegancia discreta, de esas que no requieren esfuerzo para impresionar. Su inteligencia se percibía más en sus silencios que en sus discursos, y había algo en el que inspiraba seguridad, como si el tiempo, a su lado, corriera con menos violencia. Laura, por otro lado, tenía una energía diferente. Vibrante, decidida, una de esas mujeres que sabían ocupar el espacio con facilidad y que, al mismo tiempo, sabían cuándo callar. Tenía una presencia magnética, sin ser arrogante, y utilizaba las palabras como si estuviera tejiendo una conversación con precisión. Ambos se conocieron por casualidad, durante un evento en la empresa en la que ella trabajaba, y la primera mirada entre ellos no fue de impacto inmediato, sino de curiosidad genuina, de esa que crece con el tiempo, alimentada por pequeños descubrimientos. Vivían en una casa grande, de estilo moderno, rodeada de árboles altos y un jardín bien cuidado que siempre había sido el refugio de David los sábados por la mañana. Le gustaba despertarse antes del amanecer, preparar su propio café y caminar por el porche mientras el mundo todavía estaba despertando. Laura, por el contrario, era más nocturna. Su estudio de diseño estaba en el piso superior de la casa,
Un espacio lleno de lienzos, muestras de telas, libros de moda y borradores de diseños distribuidos en un orden que solo ella entendía. Tenía su propio negocio, lo que le daba libertad de horario y cierto reconocimiento en el círculo creativo de la ciudad. David, ingeniero civil y socio de una empresa constructora bien posicionada, pasaba la mayor parte de su tiempo entre obras y reuniones. A pesar de su apretada agenda, se aseguraba de estar presente en los pequeños detalles, preparaba la cena un par de veces por semana, recordaba fechas importantes, sorprendía a la gente con flores, incluso sin motivo alguno. Su matrimonio fue, a ojos de los demás, una suma perfecta de rutina, amor y respeto. Pero, como toda relación larga, el matrimonio también tuvo sus silencios. Y era en estos silencios donde vivían las mayores complejidades. Laura, durante los últimos 2 años, se ha estado cuestionando el rumbo de su vida. A pesar de su amor por David, extrañaba algo que no podía nombrar. A veces, bastaba un olor diferente en el aire o una vieja canción sonando en la radio para provocar una nostalgia inexplicable. Extrañaba versiones de sí misma que parecían olvidadas, como si parte de su identidad estuviera latente dentro de esa estabilidad matrimonial. Ella no era infeliz, pero tampoco se sentía completamente viva. David, por su parte, estaba en un momento de expansión profesional. Había conseguido un contrato importante, que llevaría a su empresa a otro nivel, y se dedicó intensamente a la nueva etapa. Pero incluso cuando estaba inmerso en su trabajo, nunca dejó de mirar a Laura con el mismo cuidado. Él era, ante todo, leal. Los fines de semana, disfrutaban de salir a almorzar a nuevos lugares, dar paseos por parques lejanos o simplemente ver películas juntos en el sofá con vino y palomitas de maíz. Tenían amigos en común, un círculo social estable, viajes planeados para fin de año y planes para renovar el ático. El matrimonio se desarrolló en un contexto de armonía funcional, por lo que las posibles grietas eran demasiado sutiles para ser detectadas a primera vista. Laura, en los últimos meses, había empezado a salir más sola. Dijo que necesitaba inspiración para nuevos proyectos, que necesitaba respirar aire nuevo, ver gente, caminar por las calles sin rumbo. David nunca cuestionó. Confié en ella. Y fue ese tipo de confianza la que, paradójicamente, lo hizo más vulnerable. Porque confió tanto que nunca consideró que su vida cotidiana pudiera estar habitada por sombras. Su relación estaba marcada por pequeños rituales. Los lunes, cenaban comida tailandesa y veían programas de televisión juntos. Los domingos por la mañana, tomaban café en la cama. Intercambiaban tarjetas en ocasiones especiales, pero también dejaban notas en el espejo del baño o en la puerta del refrigerador. Tenían una lista de reproducción compartida en sus celulares y un álbum de fotografías que actualizaban cada año con los mejores momentos de sus viajes. Tenían, sobre todo, una historia. Una historia construida con paciencia, respeto y complicidad. Una historia que, a los ojos de quienes la observaban desde fuera, parecía inquebrantable. Pero los sentimientos más profundos rara vez gritan. Se insinúan. Y la insinuación más peligrosa es la que aparece cuando todo parece bien. David había sentido una especie de desconexión durante las últimas semanas, pero lo atribuyó al estrés laboral, la fatiga y las exigencias de la vida adulta. Laura se mostró más introspectiva, aunque mantuvo su sonrisa y su tacto habituales. A veces parecía distante durante la cena. Otras veces, tardaba más tiempo responder los mensajes. Pero nada que justifique la desconfianza. Después de todo, su amor tenía historia. Tenía raíces. Han superado crisis antes, aunque ninguna lo suficientemente grave como para dejar huella. Para él, lo que los mantenía unidos era más fuerte que cualquier tormenta. Laura, por su parte, había estado tratando de comprender sus propios sentimientos. Sabía que amaba a David, pero también sentía que se había convertido en alguien que ya no reconocía. Comenzó a vestirse de manera diferente, a cambiar su horario de trabajo y a evitar compromisos sociales con los amigos de la pareja. Dijo que estaba en una etapa de redescubrimiento personal, que necesitaba espacio para ella misma. David apoyó. Incluso con cierta admiración. Siempre le pareció encantadora su inquietud creativa y su capacidad para reinventarse. Creí que esto era parte de la personalidad artística de Laura. Nunca consideró que pudiera haber algo más allá.
Y fue en esta ausencia de desconfianza que todo empezó a cambiar. La relación con ambas familias era fuerte. La madre de Laura la visitaba todas las semanas para tomar café y conversar. Los padres jubilados de David vivían en otra ciudad, pero hablaban con él todos los domingos por videollamada. Sus amigos más cercanos estaban acostumbrados a verlos como un modelo de pareja equilibrada, y Laura era vista a menudo como una inspiración por sus amigos, no solo por su carrera independiente, sino por la forma en que llevaba adelante su matrimonio. La llamaban la mujer que lo tiene todo. Y quizá esa frase empezó a pesarle. Porque tenerlo todo, a veces, significa no saber qué más falta. David no tenía idea de que su rutina estaba comenzando a cambiar ante sus ojos. Seguí creyendo que las bases de la relación eran sólidas. Continuó dedicándose a trabajar con entusiasmo, preparando cenas especiales para Laura los viernes por la noche y soñando con el futuro junto a ella. Continuó haciendo planes para abrir una segunda sede de la empresa en otra ciudad y llevársela consigo. En su mayor parte, él seguía creyendo que su amor era seguro. Y cuando crees esto durante demasiado tiempo, cualquier grieta pasa desapercibida hasta que el suelo cede de golpe. Su vida diaria continuaba con los sonidos de siempre, el ruido de la máquina de café por la mañana, el timbre sonando a las 6 de la tarde con el delivery de su restaurante favorito, la música instrumental que Laura tocaba en el estudio mientras trabajaba. Nada parecía fuera de lugar. Las apariencias no pedían ayuda a gritos. El amor no parecía herido. Y es precisamente por eso que nadie, absolutamente nadie, podría haber imaginado lo que estaba a punto de suceder. La historia de aquella pareja, construida con tantos pequeños gestos y silencios compartidos, estuvo al borde de una ruptura brutal. No por falta de amor, pero por un exceso de espacios no verbalizados, de elecciones hechas en secreto, de deseos mal interpretados y de espacios mal gestionados. Y cuando llegara el momento de la ruptura, no llegaría con gritos ni peleas, sino con la frialdad de un documento firmado con la tinta de la desilusión. La paz de la vida cotidiana se vería rota por algo que dormía oculto entre las líneas de días aparentemente ordinarios. Lo que nadie sabía, ni siquiera David, era que una decisión tomada meses antes, como medida de precaución, se convertiría en su mayor arma. Y cuando la verdad salga a la luz, no solo cambiará el curso de sus vidas, sino que revelará cuánto sabemos, o no sabemos, sobre con quién elegimos compartir nuestras vidas. Laura empezó a salir sola cada vez más. Al principio eran cafés los martes por la tarde, diciendo que buscaban inspiración. Luego vinieron los eventos de diseño, exposiciones, ferias creativas donde dijo que necesitaba estar presente para estar conectada con el mercado. A David no le pareció extraño. Siempre vio con buenos ojos su autonomía y la pasión con la que hablaba de su trabajo. Yo confié. Y tal vez ese fue su primer error. Confiar tanto que no cuestiones los detalles. Cuando ella empezó a llegar tarde, diciendo que se había reunido con colegas para intercambiar ideas, él simplemente decía que esperaba que hubiera sido productivo. Cuando ella cambió su perfume habitual por una fragancia nueva más dulce y comenzó a maquillarse para simples viajes al estudio, él sonrió y dijo que se veía hermosa. Cuando ella cambió su ropa suelta y cómoda por piezas más ajustadas que dejaban sus hombros al descubierto y sus labios siempre de un nuevo tono, él dijo que admiraba la forma en que ella siempre se reinventaba. Nada parecía una advertencia. Todo era parte de la mujer creativa que tanto amaba. Pero con el tiempo, algo comenzó a apretarse en el pecho de David. Pequeños resbalones. Una mancha de lápiz labial en la servilleta que no coincidía con el color que llevaba cuando salió. Un aroma a vino tinto en un día que dijo que solo había ido a la librería. Un mensaje que llegó a su celular mientras veían una película y que ella borró rápidamente, como intentando ocultar un secreto con el gesto más natural del mundo. Él no quería dudar. Pero el malestar crecía silenciosamente, como un goteo persistente en un amanecer frío. Intentó apartar sus pensamientos, repetirse a sí mismo que todo aquello era solo fruto del cansancio, de la distancia natural que trae el tiempo. Pero algo en sus entrañas, una sensación persistente, comenzó a filtrarse por las grietas de su rutina. Era una tarde nublada de jueves cuando David salió temprano del trabajo sin previo aviso. No por desconfianza explícita, sino porque algo dentro de él lo empujaba a ver lo que hacía Laura. No quería pillar a nadie con las manos en la masa, no quería sentir lo que ya sospechaba.
En el fondo, quería que me demostraran que estaba equivocado. Subió al coche y condujo en silencio, sin música, con la mirada fija en la carretera y el corazón inquieto. Se detuvo unas cuadras antes del estudio y continuó caminando, sin hacer ruido, observando desde la distancia. La tienda de al lado del estudio estaba cerrada. Solo había un coche aparcado enfrente, un deportivo oscuro con cristales tintados y matrículas que no reconoció. Laura no había mencionado ninguna visita ese día. Esperó al otro lado de la calle, protegido por los árboles, mirando la puerta lateral. Pasaron unos 20 minutos hasta que oyó una risa apagada. Entonces la puerta se abrió. Ella apareció primero, sonriente, con el pelo recogido de forma improvisada, como si se hubiera preparado con prisa. Detrás de ella, un hombre alto y moreno con traje. Salieron juntos, pero separados por centímetros que, para David, gritaban intimidad. El hombre la miró con una familiaridad que no correspondía a una relación profesional. Cuando llegaron al coche, ella miró a su alrededor. Él la agarró del brazo y la atrajo hacia sí. El beso fue rápido, pero intenso. Laura apoyó la cabeza en su hombro durante unos segundos antes de subir al vehículo. El coche arrancó lentamente y desapareció tras la curva. David permaneció inmóvil durante largos minutos, sintiendo su pecho vacío. Él no gritó. Él no lloró. No movió un músculo más allá de lo necesario para seguir respirando. Caminó de regreso al auto como si cargara su propio cuerpo por obligación. Al subir, mantuvo las manos en el volante, en silencio. Se sintió como un extraño en su propia historia. Y todo empezó a reconfigurarse en su mente. Las ausencias, las excusas, las miradas perdidas durante la cena. De repente, todas las piezas encajaron, como si la traición hubiera dejado un rastro sutil que nunca quiso seguir. Todavía no me sentía enojado. Sentí un dolor que no podía nombrar. El dolor de romper algo que creía que era demasiado sólido para colapsar. Esa noche, Laura llegó más tarde. Estaba en el sofá, fingiendo mirar televisión. Ella le dio un ligero beso en la parte superior de la cabeza y le dijo que estaba agotada. Él simplemente asintió. El olor del mismo perfume nuevo, el tono eufórico, el intento de parecer normal. Ella habló de un proyecto que iba a presentar, mencionó nombres que él nunca había oído mencionar, se rió para sí misma. David la escuchó como si estuviera fuera de su propia casa. Como si estuviera viendo un teatro triste donde yo era el único espectador que conocía el final. En los días siguientes fingió. Me desperté, tomé café, fui a trabajar, volví a casa, cené con ella. Hizo preguntas triviales, fingiendo estar interesado. Mientras tanto, contrató a un investigador. No quería respuestas rápidas. Quería hechos. Quería saber quién era ese hombre, hace cuánto tiempo, dónde, cómo. Necesitaba pruebas, necesitaba ver lo que mi corazón ya estaba gritando. Y la evidencia llegó. Fotos, videos, discos. Fechas, lugares, reservas a su nombre. Utilizaron nombres falsos en algunas situaciones. En otros, se alojaron en pareja en hoteles que Laura dijo frecuentaba para inspirar proyectos. Ella había creado una realidad paralela, una vida dentro de la vida que habían construido juntos. Y con cada imagen que recibía, David sentía un nuevo corte. El cuerpo junto al de ella. La mano en tu espalda. La sonrisa que ella ya no le sonreía. Aún así, él permaneció en silencio. El rostro impasible. Hicimos planes. Cuidadoso. Discreto. Preparé los papeles. Se ajustaron los contratos. Habló con su abogado de confianza. Dijo que era necesario incluir una cláusula específica en el documento firmado por Laura meses antes, bajo la justificación de proteger los activos en caso de movimientos externos. La cláusula ya estaba ahí, pero quería asegurarse. Y cuando todo estuvo listo, esperó el momento oportuno. La ocasión perfecta. Una reunión familiar. Les dije a todos que tenía una noticia especial para compartir. Algo grande. Laura sonrió emocionada, imaginando que tal vez se tomarían unas vacaciones, se mudarían a otra ciudad o tal vez adoptarían un niño,
una idea que llevaban años posponiendo. Ella se vistió con cuidado ese día. Cabello suelto, maquillaje ligero, vestido ligero. David la miró como si la viera por última vez. La casa estaba llena. Padres, hermanos, amigos cercanos. Todos esperaban el anuncio con miradas curiosas. David sirvió vino, repartió sonrisas, hizo bromas. Él parecía feliz. Y Laura creyó. Ella se sentó a su lado, apoyando su mano en su pierna como siempre lo hacía. La miró por un momento y luego miró a los demás. Dijo que esa noche fue especial. ¿Quién quería compartir algo que cambiaría todo? Hizo una pausa. Sacó su teléfono celular del bolsillo. Abrió la galería de fotos. Giró el dispositivo sobre la mesa, mostrando una imagen en pantalla completa. Silencio. La imagen era clara. Laura en el coche, las ventanillas entreabiertas, el hombre a su lado, los labios apretados. Un momento íntimo congelado para siempre. Todo el mundo miró. Laura se quedó congelada. Intentó tocar el dispositivo, pero David lo sujetó con fuerza. Dijo que no había nada que descartar. La verdad no se puede borrar. Ella intentó hablar. Se atragantó con sus propias palabras. La mano temblaba. Sus ojos estaban llorosos. David permaneció de pie. Dijo que todos los presentes tenían derecho a saber. Que hay cosas que ya no están ocultas. Que la verdad, a veces, necesita audiencia. Nadie dijo nada. Su padre se levantó de la silla, indignado. La madre lloró. La hermana miró a Laura como si no la reconociera. El estado de ánimo, que antes era de celebración, ahora era de juicio silencioso. David la miró una última vez. Él solo dijo que ella sabría lo que vendría después. Y antes de que alguien pudiera reaccionar, salió de la habitación. Él subió al coche. Respiración pesada. El pecho ardiendo. Pero algo en su mirada era firme. Sabía que aún no había terminado. Sabía que el verdadero impacto de esa historia apenas comenzaba. Porque lo que Laura aún no sabía, cambiaría todo. Laura se sentó en la sala de estar después de que David se fue como si acabara de despertar de una pesadilla y ya no pudiera distinguir lo que era real. La imagen proyectada en la mente de todos aún permanecía en sus ojos, aún flotando en el aire como un veneno de acción lenta. El móvil sobre la mesa, ahora en silencio, parecía latir por sí solo, como si las fotos que contenía siguieran gritando incluso sin sonido. No se pronunció ninguna palabra durante varios minutos. Su padre, asombrado, abrazó con fuerza el brazo de su esposa, que apenas podía contener las lágrimas. La hermana de Laura se levantó lentamente, cogió las llaves del coche y se fue sin decir nada. Los demás invitados hicieron lo mismo. Uno a uno, como si fueran dejando atrás no solo la habitación, sino la imagen que tenían de aquella pareja. Laura permaneció allí, inmóvil, con los ojos fijos en la madera de la mesa y las manos en el regazo. El vino en la copa que tenía delante ya era incoloro, como su rostro. Lo único que pudo murmurar para sí misma fue una pregunta sin respuesta: ¿cómo lo descubrió? Durante 2 días intentó comunicarse con David. Llamadas sin respuesta. Mensajes vistos pero ignorados. Ella fue a su oficina, y la recepcionista le dijo, sin rodeos, que se había tomado unos días libres. Fue al apartamento de un amigo en común, esperando que estuviera allí, pero no estaba. Fue como si se hubiera evaporado. Y tal vez, en cierto modo, así fue. El hombre que ella conocía ya no existía. El David que perdonaba rápidamente, que evitaba los conflictos, que daba segundas oportunidades con una sonrisa triste en los ojos, había sido destruido en el momento en que ella cruzó la línea de la verdad. Ahora quedaba alguien a quien ella no conocía. Y por primera vez se propuso dejarlo claro. En la mañana del tercer lunes, Laura recibió un sobre marrón entregado por un mensajero en motocicleta. Era una carta fina y elegante, escrita con una letra fría y mecánica. Dentro había una copia del contrato que había firmado meses antes, cuando David afirmó que necesitaba actualizar los registros de activos de la empresa para mayor seguridad jurídica.
Un documento con una cláusula resaltada en rojo. En caso de infidelidad comprobada por cualquiera de las partes, la parte infractora renuncia a todos los derechos sobre los bienes adquiridos durante el matrimonio, incluidos bienes inmuebles, inversiones, vehículos y cualquier activo relacionado. Al final de la página, su firma, al lado de la de él. Abajo, el sello de una notaría que recordaba vagamente haber visitado con prisa, creyendo que se trataba simplemente de otra formalidad comercial. En el mismo sobre, una carta. Breve. Dura. Sin andarse con rodeos. No te preocupes por impugnarlo. Todo está registrado. Ya hablé con los abogados. Tienes hasta fin de mes para retirar tus cosas. Lo que no se retire se considerará abandono. No me busques, David. Sintió que el mundo se derrumbaba nuevamente, pero de una manera diferente. Ya no era el dolor del remordimiento. Fue el colapso de la seguridad, el fin de la estabilidad, la destrucción de lo que, hasta hace poco, era el suelo bajo sus pies. No solo la estaban abandonando, la estaban desheredando, sacándola legalmente de una vida que ella creía que era, en parte, suya. La casa, que ella decoraba con mimo, donde cada rincón tenía su firma estética, ahora era suya. El coche que también utilizaba para acudir a los eventos. La cuenta conjunta donde recibía parte de las ganancias de los proyectos compartidos fue congelada. No podía hacer nada sin enfrentarse a la fría realidad de que todos los puentes habían sido quemados. Y ella misma encendió la cerilla. Esa noche, ella fue a su casa. No con intención de reconciliación, ya sabía que eso ya no era posible, sino porque necesitaba comprender, necesitaba mirarlo a los ojos y, tal vez, por primera vez, escuchar lo que sentía. Abrió la puerta después de unos minutos. Llevaba una camisa sencilla, desabrochada hasta el segundo botón, su rostro cansado pero sin rastro de tristeza. Solo firmeza. Cuando la vio no se movió. Mantuvo su cuerpo presionado contra el costado de la puerta y dijo que solo la dejaría entrar por unos minutos. Ella sintió, con un ligero movimiento de cabeza. Entró en silencio. Se sentó en el sofá que aún llevaba la marca de sus cuerpos uno al lado del otro. Él se puso de pie. Ella empezó a hablar, pero su voz se quebró. Dijo que sabía que no había justificación, que no esperaba perdón, pero que necesitaba entender que solo había sido un error, un escape inconsciente, algo que se salió de control. Él escuchó en silencio. Sin interrumpir. Y cuando por fin dejó de hablar, sin aliento, sin rumbo, él respiró profundamente, se pasó la mano por el pelo y respondió que el problema no era solo el error. Fue la construcción de la mentira, la tranquilidad con la que despertaba a su lado cada día mientras alimentaba otra realidad. Dijo que el amor puede soportar incluso un error, pero nunca sobrevive a la ausencia de arrepentimiento antes de ser atrapado con las manos en la masa. Y que nunca mostró remordimiento hasta que la atraparon. Fue entonces cuando ella lloró. Un verdadero llanto. Desnudo. Desesperado. Pero llegó demasiado tarde. David ya no era el mismo hombre. Y lo que vino después fue aún más devastador. La invitó a sentarse a la mesa del comedor. Sobre la mesa, una carpeta con documentos. Contratos. Copias de correos electrónicos. Vales. Extractos. Y en el centro, una fotografía. No era una foto de Laura con su amante. Era una imagen de otro tiempo. David y un abogado en una reunión. Fecha, 2 meses antes de la detención. La foto había sido tomada por alguien dentro de la oficina. Ella no lo entendió de inmediato. Hasta que él le reveló lo que ella nunca podría haber imaginado. Él ya sabía de la traición. Hay mucho más tiempo. El momento que ella pensó que era el momento del descubrimiento en realidad había sido solo el punto final de un guión que él había estado escribiendo en silencio. David contrató a un detective no por una sospecha repentina, sino porque ya lo habían traicionado antes, por otra persona, en otro momento, y no quería que lo volvieran a pillar desprevenido nunca más. Desde el momento en que ella cambió pequeños hábitos, él lo notó. En lugar de confrontar, prefirió actuar. Y el contrato firmado hace meses era una trampa legal preparada con precisión quirúrgica. Cada palabra calculada,
cada cláusula diseñada para protegerlo del dolor que anticipaba. Y cuando las pruebas empezaron a llegar, no se permitió estallar. Quería transformar el dolor en estrategia. Y lo hizo. Laura se quedó en silencio. Las manos temblorosas. Sus ojos se fijaron en los papeles que tenía delante. Continuó. Dijo que su amante, contrariamente a lo que ella imaginaba, no era un extraño cualquiera. Era socio de una empresa de la competencia que estaba a punto de cerrar un contrato millonario con el grupo que David representaba. La relación extramatrimonial, además de todo lo demás, representó un conflicto ético y profesional. Y ahora, con la evidencia en la mano, David no solo había destruido su relación, sino que también había saboteado las negociaciones comerciales del hombre que sin saberlo había ayudado a desestabilizar su vida personal. Todo había sido calculado. El contrato de infidelidad. La reunión familiar. La salida estratégica. La notificación legal. El silencio. Cada acción que David tomaba estaba diseñada para que, al final, no solo se alejara de Laura, sino que emergiera del abismo con algo que ella nunca esperó: control. Porque esperaba gritos, implosiones, arrebatos emocionales. Ella esperaba que él se desesperara, que suplicara, que la confrontara con lágrimas. Pero él eligió la frialdad. Por lógica. Por el peso de la consecuencia. Y eso, para ella, era más doloroso que cualquier grito. Al levantarse de la mesa, David dejó claro que no había vuelta atrás. Que deberá retirar sus pertenencias antes de fin de semana. Que ya no hablarían más. Que cada recuerdo de lo que habían sido juntos, para él, ahora estaba archivado en su memoria como una advertencia de lo que no permitiría nuevamente. Laura, al salir de casa, miró alrededor de la sala una última vez. El sofá, la manta doblada, los libros en la estantería. Todo allí parecía igual. Pero todo había cambiado. Incluyéndola a ella. Y fue allí, en el silencio del pasillo, donde finalmente comprendió: a veces, el mayor castigo no es el abandono. Es quedarse con todo aquello que ya no puedes tocar. Laura pasó los siguientes días como un cuerpo ausente dentro de una estructura habitable. Durmió en casa de un amigo que le había ofrecido una pequeña habitación en la parte trasera de una sencilla casa de 2 pisos, donde la ventana daba a una pared sin color. Las noches eran largas y el silencio parecía burlarse de lo que quedaba de su voz interior. Nada de lo que hizo dio forma al arrepentimiento que crecía dentro de él como una tonelada de peso. Ella ya no lloraba como antes. Ahora el llanto llegaba en silencio, sin lágrimas, en los momentos en que el cuerpo temblaba solo, sin motivo aparente, y el aire parecía volverse enrarecido incluso con todas las ventanas abiertas. Estaba exhausto, pero no podía dormir. Tenía hambre, pero no podía comer. El mundo, que hasta hacía unos días era amplio, dinámico, vibrante, se había transformado en un único y estrecho pasillo por el que caminaba sin saber a dónde la conduciría. Intentó rescatar alguna idea de redención dentro de sí mismo, pero todo parecía pequeño comparado con lo que había provocado. David, por otro lado, estaba en proceso de reconstrucción. No se trata de una reconstrucción feliz ni aliviada, sino de una reconstrucción lúcida, necesaria y exhaustiva. Había comenzado a retirar de la casa todo lo que llevara la marca de un pasado que ya no quería revivir. Hizo pintar el dormitorio principal de un nuevo color. Cambió los muebles de la habitación, la posición de los cuadros, los cubiertos, incluso los vasos. Empacó todo en cajas, lo etiquetó con fechas, pero no lo tiró. Simplemente lo encerró en el trastero del garaje como si fuera parte de un recuerdo que aún no estaba listo para destruir, pero que tampoco quería tener a la vista. Comenzó a recibir amigos para cenas sencillas, para llenar los espacios con nuevas voces. Corrió de regreso al parque, recogió los libros que había abandonado y, sin prisas, comenzó a aprender a estar solo. No con tristeza, pero con conciencia. La misma conciencia que lo había guiado hasta allí y que ahora se convertía en su mayor escudo. Fue una tarde gris de miércoles cuando Laura apareció inesperadamente en su oficina. Llevaba ropa discreta, el pelo recogido en un moño apresurado y una mirada que ya no pedía perdón, solo un espacio para hablar. La recepcionista se sobresaltó al verla allí, pero no se atrevió a detenerla.
David, al verla, simplemente levantó la vista del monitor y señaló la silla frente a él. No dije nada, él esperó. Se sentó con las manos en el regazo y respiró profundamente antes de hablar. No fue una disculpa. No fue un intento de reconciliación. Laura, por primera vez, simplemente reconoció que lo había perdido todo. Dijo que no estaba allí para cuestionar nada, sino que necesitaba entender cómo logró planificar todo eso sin mostrar ninguna grieta. ¿Cómo pudo mantenerse tan centrado, sabiendo lo que sabía? ¿Cómo no explotó? ¿Cómo no la confrontó antes? ¿Cómo soportó el silencio? David se reclinó en su silla, cruzó los brazos y respondió con firmeza, dijo que lo que lo mantenía tranquilo era el miedo. Miedo a repetir el hombre que fue en otro tiempo, cuando, traicionado por alguien que decía amarlo, perdió la cabeza, gritó, rompió cosas y se arrepintió durante años de haberse dejado vencer por el dolor. Dijo que aprendió, con gran dificultad, que la verdadera fuerza no está en destruir a los demás, sino en no destruirse a sí mismo por culpa de ellos. Laura lo escuchó con la mirada baja, como si supiera que nada de lo que dijera allí cambiaría el peso de las palabras que escuchaba. Ella le preguntó si realmente la había amado. Y él respondió que sí, profundamente. Que su amor por ella era el más largo, más sincero y más maduro que jamás había tenido. Y quizá por eso me dolió tanto. Pero ahora ya no la amaba. Y por cruel que pareciera, fue este atuendo el que lo liberó. Se quedó allí un rato más, mirando a su alrededor, tratando de reconocer algo que le perteneciera en ese espacio. Pero todo se había reorganizado. El ambiente ya no conservaba ningún rastro de lo que habían sido juntos. Cuando se levantó, le dio las gracias por escucharle. Dije que respetaría sus límites. Y antes de irse, entregó una carta que había escrito la noche anterior. Le dije que no necesitaba leerlo, que podía romperlo si quería, pero que si alguna vez sentía curiosidad, entendería algunas cosas. Tomó el sobre, lo colocó sobre la mesa sin mirar y simplemente dijo, «Cuídate». Ella asintió con los ojos húmedos y se fue. Esa misma noche, David se quedó en la oficina hasta tarde. Cuando la última luz de la ciudad se desvaneció fuera de la ventana, recogió el sobre, todavía sellado, y notó su nombre escrito con la letra familiar. Se abrió lentamente. La carta no pedía perdón. Fue un informe. Una inmersión íntima de Laura sobre sus inseguridades, los traumas que nunca compartió, la angustia que se tragó para parecer fuerte. Ella habló de sus sentimientos de incompetencia, de lo pequeña que a veces se sentía frente a él, de su miedo a volverse invisible con el tiempo. Contó cómo el otro hombre apareció como un espejo falso, donde ella podía verse sin presión, sin pasado, sin el peso de una historia construida. Pero reconoció que eso nunca justificaría lo que hizo. Ella dijo que al hacer trampa, se traicionaba también a sí misma. Quien no sabía si algún día encontraría la paz, pero comprendió que la verdadera traición no es solo contra el otro, es contra quienes somos cuando elegimos el camino fácil en lugar del camino honesto. David terminó de leer con la mirada fija en un punto aleatorio de la alfombra. Él no lloró. Él no sonrió. Simplemente dobló la carta cuidadosamente y la guardó en el cajón donde guardaba algunos objetos personales. No sabía si quería volver a leerlo algún día. Pero por alguna razón no pudo tirarlo. Al final de esa semana, Laura regresó a su antigua casa para recoger sus últimas cosas. La casa era diferente. Había un olor nuevo, una energía diferente, como si el lugar también hubiera decidido empezar de nuevo. David no estaba allí. Me fui a propósito. Ella caminaba por las habitaciones con el corazón apesadumbrado. Tocó el marco de la puerta de la habitación, pasó la mano por el sofá, respiró profundamente frente a las paredes que tantas veces habían escuchado risas, susurros, discusiones. Tomó solo lo esencial. Se fue sin dejar rastro. En los meses siguientes, sus vidas tomaron direcciones opuestas. Laura se mudó a otra ciudad. Reanudó su carrera profesional con dificultades, pero poco a poco fue reconstruyendo una nueva identidad. Empezó a vivir con más verdad, más silencio y menos prisa. Nunca volvió a intentar contactar a David. Comprendió que el mayor respeto que podía ofrecer era la ausencia. David, a su vez, se permitió abrir una grieta para nuevos encuentros.
No buscó sustitutos ni intentó llenar huecos con presencias improvisadas. Pero se permitió mirar a los ojos de los demás sin culpa, sin miedo, sin comparación. El dolor seguía ahí, pero ahora era como una cicatriz que, aunque visible, ya no dolía al tacto. Hasta que, una tarde inesperada, durante un evento profesional en otra ciudad, David conoció a una mujer llamada Elena. Ella no era tan bonita como Laura, ni tan carismática, pero había una verdad en sus ojos que él no había visto desde hacía mucho tiempo. Hablaron durante horas sobre libros, arquitectura, vino y pérdidas. Ella también había pasado por un divorcio, también cargaba con el dolor, pero hablaba de ello con ligereza, como quien ha aprendido a perdonarse. David se sintió, por primera vez en mucho tiempo, cómodo. Ni eufórico, ni encantado, solo cómodo. Y eso, en ese momento, valía más que cualquier pasión. Mientras tanto, Laura caminaba por una calle tranquila al anochecer y sentía el viento soplar a través de su cabello con rara serenidad. No tenía todo lo que quería, pero estaba empezando a tener lo que necesitaba, paz. Y ese día, mientras miraba el cielo cambiar de color, se susurró a sí misma que nunca volvería a mentirle a nadie. Ni para el otro, ni para ti. Porque entendió que la traición no solo destruye el amor. Destruye la identidad. Y recuperarse de eso requiere coraje, silencio y tiempo. Y David, mientras servía 2 copas de vino en la terraza de un hotel, miró a Elena con una sonrisa discreta y le dijo que no sabía qué vendría después, pero que, por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesto a descubrirlo. Elena apareció en la vida de David como un susurro tranquilo después de una larga y ruidosa tormenta. Era diferente a todo lo que había experimentado en los últimos años, y quizá por eso no sentía miedo. No invadía espacios, respetaba silencios, escuchaba más que hablaba y parecía comprender que había dolores que no se curaban con declaraciones ni promesas, sino con tiempo. Tenían conversaciones lentas, risas relajadas y una manera ligera de compartir su vacío. No había prisa, fue un encuentro de 2 personas completas en sus fracturas, y eso fue suficiente. David, todavía bajo los ecos de la devastación que había vivido, evitó las idealizaciones. No habló del pasado como una herida abierta, sino como un capítulo cerrado con dignidad. Elena, a su vez, supo reconocer en su mirada la marca de alguien que había amado mucho y se había enamorado perdidamente. Ella también había vivido su propio naufragio y, quizá por ello, sabía navegar con cuidado en mares donde otros se ahogarían. No hicieron planes a largo plazo, pero los días que pasaron con ella volvieron a ser coloridos. Mientras David reconstruía su vida, Laura pasaba por un proceso de profundo refinamiento. Su cambio de ciudad no fue solo geográfico, fue un intento de reconfigurarse. Al principio se sumergió en su trabajo con la intensidad de quien quiere olvidarlo todo, pero con el tiempo comprendió que olvidar no era el camino a seguir. Era necesario recordar para comprender. Y fue en ese proceso de recordar lúcidamente que comenzó a escribir. Escribió cartas que no envió, textos que no mostró a nadie. Sus palabras fueron sus testigos y su confesión. En sus páginas, revisó escenas, admitió mentiras, reconoció vanidades y por primera vez en mucho tiempo comenzó a comprender que lo que había destruido no era solo un matrimonio, era el reflejo directo de no saber amarse a sí mismo de manera integral. Ahora veía que sus errores no provenían de una falta de amor hacia David, sino de una falta de amor propio. Había buscado fuera lo que no podía sostener dentro de sí. Y la traición fue solo el síntoma final de un viejo desorden, descuidado durante años. Los días transcurrían con diferente peso para cada uno de ellos. David, ahora en otra dinámica, más tranquilo, más presente, más ligero, seguía sorprendido por la posibilidad de desear a alguien sin cargar con el peso del pasado sobre sus espaldas. Elena no exigió explicaciones y eso hizo todo más sencillo. Las noches a su lado tenían una rara tranquilidad, y el tacto, incluso cuando tímido, estaba lleno de verdad. Aún así, hubo momentos en que el recuerdo lo hizo regresar. No de forma dolorosa, sino con la fuerza de un fantasma que aún deambula por habitaciones olvidadas. En ciertos momentos, se preguntaba si Laura realmente había comprendido todo, si había transformado su culpa en aprendizaje o si simplemente seguía perdiéndose en justificaciones. La carta que había escrito todavía estaba en el mismo cajón, intacta desde que la leyó por primera vez. No lo había vuelto a leer, pero tampoco podía descartarlo.
Era como una pieza de un rompecabezas que ya había armado, pero que no sabía si quería armar todavía. Una tarde, mientras organizaba papeles viejos para liberar espacio en su oficina, David se encontró con una fotografía de ellos dos, tomada en una cena de aniversario años antes. Se reían, ella con la cabeza apoyada en su hombro y los ojos medio cerrados a la luz de las velas. Fue una imagen de intimidad real, que no se podía negar, a pesar de todo lo que vino después. Se quedó mirando la foto durante unos segundos y luego la guardó en una carpeta sin mirarla más. No quería alimentar la nostalgia, pero tampoco podía fingir que no existía. Eso fue parte de la construcción del hombre que era ahora, incluido el dolor, incluido el final. Y mientras guardaba la carpeta en una caja, sintió algo diferente, no era ira, ni tristeza. Fue aceptación. Por fin pude mirar todo eso sin que se me encogiera el estómago y sin que me cambiara la respiración. Esa parte de la vida ahora estaba en el lugar correcto. No olvidado, sino resuelto. En la nueva ciudad, Laura había comenzado a participar en un grupo de apoyo emocional dirigido a mujeres que atraviesan una separación. Allí comenzó a escuchar historias que, en muchos momentos, parecían reflejar las suyas. Pero lo que más le impactó fue cómo cada dolor tenía una raíz silenciosa, una razón que a menudo no se decía en voz alta. Habló poco durante las primeras semanas. Observó más de lo que compartió. Pero en una noche particularmente difícil, después de escuchar a otra mujer hablar de la pérdida de su identidad dentro de un matrimonio aparentemente perfecto, Laura decidió contar su historia. No como víctima, sino como agente de su propia caída. Y en ese momento, algo dentro de ella se liberó. Ella ya no quería ocultar la verdad, ni a ella misma ni a nadie más. Al final de la reunión, una de las mujeres del grupo la abrazó y le dijo que había encontrado coraje en sus palabras. Laura no sabía que todavía podía tener un impacto positivo en alguien. Y eso la sacudió más que cualquier juicio. Comenzó a impartir talleres creativos para mujeres en situaciones de crisis. Utilizó el diseño como metáfora de la reconstrucción. Juntos crearon collages con trozos de revistas viejas, recortes de palabras sueltas, imágenes inconexas que poco a poco formaron algo nuevo. Fue un proceso terapéutico y al mismo tiempo artístico. Laura comprendió que no podía borrar el pasado, pero sí podía transformar el dolor en material creativo. Todavía tenía miedo de volver a amar. No por desconfianza hacia los demás, sino por miedo a sí misma. Sabía que no quería repetir más errores y eso la hizo más selectiva, más consciente. La soledad que alguna vez parecía un castigo ahora era una oportunidad para escuchar la propia voz. Y por primera vez en años, estaba en paz consigo misma. El reencuentro entre David y Laura ocurrió meses después, por casualidad, en una pequeña librería, durante una tarde lluviosa. Ambos estaban sorprendidos, pero no asustados. Eran diferentes. Tiene un aspecto nuevo y más limpio. Ella tiene un comportamiento tranquilo, sin ansiedad. Conversaron unos minutos, intercambiaron noticias rápidas y rieron levemente de algunos recuerdos. Dijo que estaba trabajando con mujeres que estaban empezando de nuevo. Dijo que estaba involucrado en nuevos proyectos y que si había conocido a alguien. Ella realmente sonrió. Ella dijo que estaba feliz por él. Y él respondió que esperaba que ella también se sintiera mejor. Al despedirse, se abrazaron brevemente y el abrazo fue sincero. No contenía ningún deseo ni culpa. Solo gratitud. Por todo lo vivido y por haber sobrevivido a ello. Al salir de la librería, cada uno siguió su camino. La lluvia estaba amainando y el cielo mostraba una luz dorada entre las nubes. David, mientras subía a su coche, pensó que tal vez era hora de dejar esa carta atrás. Y cuando llegó a casa, fue directo al cajón. Tomó el sobre, salió al jardín, encendió la chimenea exterior y observó cómo el papel se convertía lentamente en cenizas. No con enojo, sino con alivio. Mientras tanto, Laura se sentó en un café cercano y comenzó a esbozar un nuevo proyecto para el próximo mes. Tuve una idea nueva, inspirada en todo lo que había experimentado. No se trataba de traición, ni tampoco de dolor. Se trataba de reconstrucción. El dilema ahora era, ¿cómo seguir adelante con el corazón limpio después de tantas cicatrices? ¿Cómo permitir que el amor regrese sin repetir los errores del pasado?
¿Cómo podemos hacer espacio para alguien nuevo, sin compararlo con lo que fue, sin esperar redención desde afuera? David sintió que con Elena había una posibilidad real. Pero yo sabía que el amor no se puede construir sobre promesas, solo sobre verdades. Y Laura, a su vez, comprendió que quizás el amor más grande que tuvo en su vida, desde ese día, fue el amor por ella misma. No en el sentido egoísta, sino en el sentido profundo de alguien que ha aprendido a escucharse a sí mismo. Y así, con sus caminos separados y el pasado finalmente en el lugar que le correspondía, ambos estaban listos para vivir lo que viniera a su camino. Ya no estoy atado ni por el dolor ni por la culpa sino por la conciencia. Porque la mayor consecuencia de la traición, quizás, no es la pérdida de la otra persona. Es la inevitable confrontación con quien te has convertido. Y esta confrontación, una vez superada, puede convertirse en el mayor de los nuevos comienzos. La mudanza permanente de Laura a un pequeño apartamento en un barrio tranquilo trajo consigo una sensación de finitud. La caja que contenía los últimos objetos restantes de su vida pasada quedó abandonada en un rincón de la habitación durante semanas. Dentro había marcos vacíos, recuerdos sueltos y una bufanda que había encontrado debajo de la cama, que todavía olía a su antiguo perfume. No sabía exactamente por qué lo había traído, quizás como parte de un ritual inconsciente, quizás como prueba de que no todo puede dejarse atrás limpiamente. Los días allí estuvieron llenos de nuevos compromisos, talleres, conferencias, trabajos freelance, pero había un espacio entre los eventos que permanecía demasiado silencioso. Un espacio que no pedía ser ocupado, solo notado. Ya no era tristeza, ni añoranza. Era solo un vacío estable, como una sombra que deja de dar miedo cuando aprendes a caminar junto a ella. Un día, al final de uno de los talleres que impartía a un grupo de mujeres recién divorciadas, una de ellas le preguntó si creía que era posible volver a amar después de haber causado tanto daño. La pregunta la golpeó fuerte porque no era una provocación. Fue sincero, crudo, nacido del miedo a empezar de nuevo. Laura miró a la mujer a los ojos durante unos segundos antes de responder que sí, era posible, pero que el amor ya no podía llegar como salvación. Que su error había sido esperar que el otro la curara, la confirmara, la completara. Y ahora, si algún día volviera a amar, sería desde otro lugar, desde el encuentro entre totalidades, no entre mitades necesitadas. La mujer sonrió con ojos llorosos. Y Laura comprendió, en ese momento, que ella estaba, dentro del traje, en otra versión de sí misma. Por otro lado, David continuó permitiéndose pequeñas experiencias con Elena. Cenas sin prisas, paseos cortos en medio del tráfico, conversaciones sobre temas que nada tenían que ver con el pasado. Todavía no habían hablado de vivir juntos, ni de construir algo rápidamente. Su relación estaba hecha de respiraciones. Con el tiempo, había dejado de comparar cada gesto, cada mirada, con lo que había vivido antes. Lo que tenía ahora no era tan intenso como lo había sido con Laura, pero era más estable, más suave. Y tal vez eso era lo que necesitaba. Un domingo de otoño, mientras desayunaban en el balcón de un hotel, Elena mencionó una oferta de trabajo en otra ciudad. Dijo que estaba pensando en aceptar. Ella no le pidió su opinión ni le sugirió que la acompañara. Recién compartido. David se quedó en silencio por un momento. Luego le dijo que podía aceptar si sentía que era lo correcto. Que no quería ser un factor limitante en la vida de nadie. Elena sonrió, le tocó la mano y dijo que no esperaba otra respuesta. La semana siguiente, ella se mudó. Se prometieron verse, mantuvieron el contacto, pero los encuentros se volvieron esporádicos. No hubo dolor, no hubo final. Solo una pausa sin nombre. Y David, solo nuevamente, comprendió que tal vez ese era el ciclo que necesitaba cerrar. La búsqueda de nuevas relaciones como forma de cubrir el eco de las antiguas. Empezó a dedicar más tiempo a su propia casa, retomó las clases de música que había abandonado en su juventud y, en una tarde gris, decidió visitar la exposición de arte contemporáneo que Laura le había mencionado, meses antes, durante su breve reencuentro en la librería. No sabía por qué, simplemente tenía ganas. Al entrar en la galería, vio una instalación firmada por ella. Un largo pasillo con espejos en ángulos asimétricos, que distorsionaban la imagen de quienes pasaban. Al final del pasillo,
un mural con cientos de recortes de palabras pegados unos sobre otros, formando frases fragmentadas, algunas legibles, otras no. En la parte superior, una frase en tinta negra: todo lo que no pude decir se convirtió en un peso, y el peso me enseñó a caminar más despacio. David leyó lentamente. Se quedó allí parado durante minutos. Reconocí esa escritura. No como algo dirigido a él, sino como un reflejo de lo que ella había experimentado. Y por primera vez desde que todo había terminado, sintió algo que no era ira, ni alivio, ni anhelo. Fue respeto. Un respeto maduro y firme por su dolor, por el proceso, por el esfuerzo de reconstruirse con las herramientas que tenía. Antes de irse, dejó su nombre en el libro de visitas. Simplemente escribió: caminar más despacio también me enseñó a ver con más claridad. No firmó con apellido. No sabía si ella lo vería. Pero eso no importaba. El gesto fue suficiente. Al salir de la galería, sintió un viento frío en la cara y quiso volver a correr. Tomó el coche y se dirigió al parque. Corría sin auriculares, sin música, oyendo solo sus propios pasos en el suelo mojado por las hojas de otoño. Cada paso era un recordatorio de lo que había logrado, la paz que llega cuando el pasado deja de ser una prisión y se convierte solo en un recuerdo. Laura encontró el mensaje de David en el libro de la exposición unas semanas después. Reconocido inmediatamente, incluso sin firma. Leer y releer. Él no lloró. Él simplemente cerró los ojos por unos segundos, como agradeciendo en silencio. Y esa misma noche, escribió una nueva carta. No para él, sino para ella misma. Empezó así: hoy no quiero disculparme. Solo quiero reconocer que sobreviví. Finalmente, colocó la hoja doblada dentro de un sobre blanco y escribió en letras pequeñas: para abrir cuando olvides quién soy. Lo guardó en una caja de madera junto con otros textos. Sabía que todavía habría días difíciles, reveses emocionales y vacíos inesperados. Pero ahora tenía un lugar interior donde refugiarse. Sus historias corrieron paralelas, cercanas en esencia, pero nunca volvieron a tocarse físicamente. Se habían cruzado en eventos y reuniones sociales algunas veces, y cada vez las miradas intercambiadas habían sido tranquilas. Un guiño, una sonrisa discreta y nada más. No hubo necesidad de conversación, de reanudación, de explicaciones. Lo que tenían que decir ya lo habían dicho, vivido, sentido y superado. Fue como si las antiguas versiones de ellos hubieran muerto allí, en ese día de la revelación, y lo que quedaba fueran solo dos sobrevivientes, ahora capaces de seguir adelante sin cargar con los restos el uno del otro. Una noche, mientras visitaba a un amigo en común, Laura se sorprendió con la noticia de que David se había convertido en socio de una ONG que apoyaba a familias en la reconstrucción emocional después de pérdidas traumáticas. Permaneció en silencio, mirando la pantalla del celular donde su amigo le mostró una foto de él sonriendo junto a niños en una actividad artística. No dijo nada, pero cuando llegó a casa, escribió otra página en el grueso cuaderno que usaba para anotar pensamientos aleatorios. En la parte superior escribió: la paz del otro también puede ser la nuestra, si aprendemos a dejarla ir. 2 años después, sin previo aviso, Laura recibió una carta anónima. En su interior, una invitación a participar en un proyecto artístico itinerante con otros creadores que habían transformado experiencias dolorosas en expresiones públicas de sanación. El nombre de David no estaba en la firma de la invitación, pero reconoció el estilo de diseño del material. Él sonrió. Era el tipo de gesto que hacía. No respondió de inmediato. Pensó durante unos días. Y luego él respondió, aceptando. Sabía que no se trataba de una reunión romántica, sino de un último baile entre lo que eran y en lo que se habían convertido. Una oportunidad de compartir un mismo espacio, no como pareja, sino como dos puntos que caminaron en lados opuestos del mismo camino y ahora se encontraron, no por amor, sino por propósito. El proyecto tomó forma, ganó cobertura mediática y, en la noche de apertura, ambos estuvieron uno al lado del otro frente a un panel que representaba el viaje emocional de la reconstrucción. Fue un collage realizado a 4 manos, de manera simbólica, con fragmentos de sus vivencias. Cuando un periodista les preguntó cómo lograron transformar todo aquello en arte, David respondió que el secreto fue dejar de luchar contra los recuerdos y aprender a usarlos como un puente, no como una prisión.
Laura concluyó diciendo que no todo nuevo comienzo es un nuevo amor. A veces, empezar de nuevo es simplemente aprender a respetarte más profundamente. Mientras el público caminaba por la exposición, David y Laura se alejaron un poco del movimiento. Se apoyaron en un pilar de madera, observando a la gente interactuar con las obras. Y fue allí, en medio del discreto alboroto, que ella giró su rostro hacia él y le dijo, con voz tranquila, que, incluso con todo lo que habían pasado, no se arrepentía de nada. Él la miró sin palabras, pero con una sonrisa casi imperceptible. Luego respondió que, al final, todo eso los había traído hasta allí. Y allí estaban. Números enteros. Apartado. En paz. La exposición recorrió 4 ciudades en menos de 6 meses. El proyecto, inicialmente modesto, fue creciendo como un susurro que poco a poco se transformó en coro. Historias reales, reportajes transformados en arte, reconstrucciones emocionales que ganan cuerpo, color y voz. El impacto superó las expectativas. Personas de todas las edades asistieron, no para admirar la estética, sino para tocar los dolores que reconocían como propios. Y en el centro de ese cruce simbólico estaban ellos dos, David y Laura, no como pareja, no como examantes en proceso de sanación, sino como 2 sobrevivientes que aprendieron, a la fuerza, a transformar ruinas en materia prima. La imagen de ambos, uno al lado del otro en la noche del estreno, apareció en una revista cultural, generando acalorados debates. Algunos dijeron que se trataba de una madurez poco común, otros lo vieron como un intento de limpiar la imagen de una traición pública. Pero para ellos, la interpretación no importaba mucho. Sabían que ese gesto no era un acto. Era el último capítulo de un libro que ya tenían cerrado en su interior. Tras finalizar la gira de exposiciones, David se alejó definitivamente del proyecto. Había algo muy dentro de él que le decía que era hora de tomar otro camino. Se sentía en paz, pero también sentía que necesitaba cerrar la puerta con firmeza para que ninguna corriente del pasado lo empujara hacia atrás. Vendió la casa donde vivió tantos años y compró una propiedad más pequeña en las afueras, rodeada de árboles y silencio. Allí abrió un pequeño estudio donde construía piezas de madera hechas a mano y las vendía en ferias locales y exposiciones más pequeñas. Pasaba sus días con las manos ocupadas y la mente en paz. Las noches eran largas, pero no solitarias. Tenía pocos amigos, un perro llamado Nora que lo seguía por todas las habitaciones y una sensación constante de estar exactamente donde se suponía que debía estar. Un día, sin motivo aparente, escribió el nombre de Elena en una red social y descubrió que se había casado y tenía una hija. Él sonrió. Él estaba realmente feliz. Recordó el nombre del niño y, por alguna razón, pensó en escribir una carta. Pero no escribió. Hice algo más sencillo. Escribió el nombre de la niña en un trozo de madera con una navaja y lo colocó en un estante alto. Era su manera de decir que estaba allí, agradecido en silencio por las presencias que iban y venían sin hacer daño. Laura, por otro lado, tomó una dirección inesperada. Después de la exposición, fue invitada a impartir un curso en una universidad local sobre arte y reconstrucción personal. Al principio, se negó. Todavía pensaba que no era capaz de enseñar. Pero tras la insistencia del coordinador del curso, aceptó dar una charla de prueba. Esa noche, delante de 50 jóvenes entusiasmados, contó su historia por primera vez, sin andarse con rodeos. No romantizó ni suavizó. Habló de su caída, de su destrucción, de su reconstrucción. Y al final recibió una ovación de pie. Comprendió que había algo allí que no podía ignorar. Algo que en cierto modo era una misión. Aceptó el puesto y con el tiempo se convirtió en un referente. Publicó un libro con sus reflexiones, que obtuvo más atención de la que esperaba. La citaron para entrevistas, participó en mesas redondas y apareció en artículos de periódicos. Pero nada de esto la deslumbró. De lo contrario. Sabía que todo esto venía de un dolor que nadie debió haber causado. Y lo llevaba con humildad, como un tatuaje invisible que no necesitaba ser mostrado, pero que nunca sería olvidado. A pesar de su estabilidad profesional, Laura siguió adelante sola. No por miedo sino por elección. Probó 2 relaciones breves que no funcionaron. Uno de ellos terminó de manera honesta,
con un abrazo en medio de una cafetería. El otro terminó con silencio mutuo. Ella entendió que su compañía favorita seguía siendo ella misma. Y eso fue suficiente. Un día, mientras caminaba por el mercado municipal, se encontró con un niño que vendía pulseras con su madre. La niña le ofreció uno hecho de tela colorida y dijo que traía suerte. Laura sonrió, lo compró y preguntó el nombre de la niña. Y cuando lo oyó, se quedó helado. Era el mismo nombre que David había escrito en el trozo de madera años antes. Por un instante sintió que el tiempo se detenía. No fue casualidad, fue un recuerdo. Pagó, le dio las gracias y se fue en silencio, con lágrimas en los ojos. Más tarde, colgó la pulsera en el espejo del baño. Él nunca más la sacó de allí. Pasaron los años. El tiempo, ese escultor despiadado, ha ido suavizando contornos, eliminando urgencias, borrando recuerdos que antes parecían eternos. David envejeció con dignidad, su cabello ahora gris, su mirada aún firme. Laura, con arrugas en las comisuras de los ojos y postura erguida, continuó caminando por las aulas y los espacios de escucha. Un día, la llamaron para dar una charla en un congreso sobre ética emocional. Llegó temprano y se sentó en la última fila. Cuando el orador subió al escenario, su corazón se detuvo por un segundo. Era él. David. Una invitación hecha sin intención, una coincidencia de agenda, un destino irónico y sutil. Empezó a hablar de integridad, de elecciones, de consecuencias. En ningún momento mencionó nombres ni casos específicos. Pero cada frase era una suave espada que tocaba su historia. Laura escuchaba en silencio, con el pecho abierto. Y cuando terminó, le aplaudieron fuertemente. Cuando salieron del escenario, sus miradas se cruzaron. Él sonrió. Ella también. Caminaron hasta el vestíbulo, se sentaron en un rincón y pidieron 2 cafés. Hablaron durante 1 hora, como viejos amigos. No tocaron el pasado. No volvieron a visitar las heridas. Simplemente hablaron de la vida, de los cambios, de los descubrimientos. Al despedirse, un último gesto. Laura extendió la mano, tomó la suya y dijo, «Gracias por mostrarme quién era yo, incluso cuando no quería verlo». Él respondió con calma, «Me enseñaste a sobrevivir a lo que pensé que me destruiría». Y allí, en ese ligero toque, todo terminó. David regresó a su casa, preparó una sopa sencilla, alimentó a Nora y salió al porche. Miró al cielo durante largos minutos antes de escribir en su cuaderno, «Finalmente, todo está en su lugar». Laura regresó al hotel, se quitó los pendientes, se lavó la cara y escribió en la última página de su viejo cuaderno, «Estoy completa y eso me basta». Ambos sabían que sus vidas nunca volverían a ser las mismas después de lo que habían experimentado. Pero también sabían que habían superado lo peor. La mentira, la culpa, el miedo, la soledad. Ahora solo quedaba la libertad de continuar sin tener que demostrarle nada a nadie. Y así termina esta historia. Una historia donde no hubo redención romántica, pero sí sanación. Donde los finales no eran felices en el sentido clásico, sino humanos, profundos y verdaderos. Una historia que demuestra que la traición no es solo la ruptura de un vínculo, sino el inicio de un camino lleno de espejos. Y cada personaje, a su manera, aprendió a mirarse a sí mismo sin apartar la mirada. Ahora, queremos escuchar de usted. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Qué parte te conmovió más? Deja tu comentario a continuación y dinos qué piensas. No olvides suscribirte al canal para seguir siguiendo historias que tocan el alma y te hacen reflexionar. Y recuerda, este canal no admite ningún tipo de trampa. Nuestro propósito es mostrar, a través de la ficción, cómo las elecciones tienen consecuencias reales. Hasta la próxima historia.